Me parece que la grabación de la clase de ayer ya la dejé, de la clase del día martes ya la dejé subida, pero me falta todavía subirles las pizarras, ¿ya? Así que tienen acceso a las pizarras vía ver el video, pero necesito subirles también las pizarras para que las tengan disponibles. Esteban, el próximo control lo vamos a tomar el día miércoles de la próxima semana. Como lo comenté el día martes, el miércoles de la próxima semana sería el siguiente control. Es un control corto, nuevamente. Va a tener preguntas menos extrañas que las del control 1, para que no se preocupen por eso, se va a corregir. Y la materia que entra es hasta lo que son la estructura del ciclo para. Ya eso es hasta lo que convinimos que iba a entrar en el control 2. ¿Ok? Tengo entendido que el ayudante ayer les presentó la segunda tarea, que es un poco más compleja y más larga que la tarea 1, así que no le vamos a establecer fecha de entrega a esa tarea todavía. ¿Ya? Léanla, revísenla, vamos a ir avanzando paso a paso en la materia, y una vez que ya tengamos todos los conceptos bien decantados y analizados, establecemos la fecha de entrega de esta tarea. Ya, obviamente, si es que ustedes la quieren empezar a trabajar desde ya, es súper bueno que lo hagan, pero como la tarea involucra trabajo en MATLAB, y hoy día vamos a recién comenzar con MATLAB y el tema de los vectores y las matrices, vamos a dejar esta entrega de tarea todavía pendiente para que no se preocupen por la fecha de entrega por ahora. ¿Ya? Pero yo pensaría que en 2 semanas o 3 semanas es una buena fecha de entrega para esa tarea. ¿Ok? De hecho, 3 semanas puede que sea mucho. Yo creo que en 2 semanas ya deberíamos estar ok para entregar. Así que piensen por ahora que la fecha de entrega de la tarea es aproximadamente en 2 semanas más, lo que vendría dándonos el día 6 o 7 de octubre aproximadamente. ¿Ok? Para que lo tengan ahí anotado por aproximadamente una fecha tentativa de entrega de esa tarea. ¿Ya? Entonces, como les dije recién, la entrega del control estaría para el día, la entrega del control quedaría para el día, o sea, perdón, la fecha del control quedaría para el próximo miércoles, y entra hasta lo que es el ciclo par. ¿Ya? Así que ahí tienen la, ¿cómo se llama? La materia para el control. Lo voy a dejar anotado aquí en la pizarra de todas formas. Lo vamos a anotar aquí para que lo vean ustedes, mientras esperamos también que se unan un poco más de sus compañeros. El control número 2, entonces, el día 29 de septiembre. ¿Ya? Vamos a dar también harto espacio de tiempo para que puedan hacer el control, pero el control va a durar aproximadamente una media hora. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Y la materia, contenido, esto comienza aproximadamente desde lo que son las estructuras secuenciales. Después vienen lo que son las estructuras condicionales, ¿ya? El sí, el condicional simple, el condicional doble. El múltiple no lo revisen tanto, eso no. Pero sí, más o menos conceptualmente, para qué nos sirve el condicional múltiple. Ya cuando tenemos más de 2 condiciones, o cuando tenemos un intervalo de datos, cuando queremos diferenciar entre 3 o más intervalos de datos, ahí necesitamos condicionales múltiples. Y aproximadamente siempre la relación es de n-1, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos n intervalos, necesitamos n-1 condicional. Porque siempre está el si no, que nos ayuda a considerar el último tramo de nuestro intervalo. Y el para, ya el hacer para. ¿Ok? Esos serían entonces los contenidos para el próximo control del próximo miércoles.
Eso, ¿alguna consulta de lo que ya hemos visto hasta aquí, de la clase anterior? Yo les tengo una consulta a ustedes. ¿Cómo les ha ido con la instalación de MATLAB? ¿Alguien todavía no ha podido instalar MATLAB? Porque ya vamos a empezar a trabajar con él, así que... Ya, pareciera ser que estamos entonces todos sintonizados y ya todos tenemos la herramienta de MATLAB disponible. Hoy día lo que vamos a hacer es, vamos a recapitular un poquito sobre lo que es el hacer mientras, rápidamente, porque el hacer mientras ustedes lo van a ir viendo y analizando con el paso de las clases, ya cuando vayamos haciendo otros ejercicios con hacer mientras, de esa manera vamos a ir decantando un poquito mejor la estructura mientras. Pero lo que me interesa hoy día es que alcancemos a ver un poco de vectores y matrices y que esa entrada a los vectores y matrices sea también nuestra entrada a lo que es el programa MATLAB. Ya yo sé que varios de ustedes ya lo han empezado a introducir porque el ayudante les ha mostrado algunas cosas en MATLAB, lo que es súper positivo, pero también vamos a hacer esa misma introducción en la clase. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos, recordemos que nosotros tenemos tres tipos de estructuras cíclicas. Tenemos vamos a recapitular un poquito, un par de clases atrás. Tenemos el hacer para, el hacer mientras y el repetir hasta. El hacer para me sirve para repetir una cierta cantidad de ciclos cuando conozco la cantidad de ciclos que tengo que repetir. Cuando conozco la cantidad de ciclos que voy a realizar, entonces utilizo hacer para. Si es que la cantidad de ciclos está condicionada a que se cumpla una cierta condición, ¿cierto? A verificar una condición, utilizo hacer mientras y repetir hasta lo voy a mostrar, pero no lo vamos a ocupar. ¿Ya? Simplemente repetir hasta es lo mismo que el hacer mientras, solamente que la condición se verifica al final. ¿Ya? Entonces repetir hasta siempre funciona al menos una vez. Entonces, para que lo recuerden para el control, el hacer para, definimos directamente la cantidad de iteraciones que vamos a hacer en el primer argumento de la función, ¿cierto? Para ir desde 1 hasta 10 a hacer tales cosas. Esto significa que la variable i va a moverse desde 1 hasta 10 y por lo tanto el ciclo se va a repetir o las actividades dentro del ciclo se van a repetir 10 veces. En el caso de hacer mientras, la estructura es de este tipo, ¿cierto? Y en el hacer para, otra cosa importante que ustedes tienen que recordar es que no hay una estructura igual al ciclo para en diagrama de flujo. O sea, cada vez que ustedes quieren dibujar un hacer para en diagrama de flujo, tienen que modificarlo y tienen que pensar en que están haciendo un hacer mientras, ¿ya? O sea, tienen que pensarlo de otra manera. Entonces, el hacer mientras funciona de la siguiente manera. Mientras se cumpla esta condición, vamos a resolver o vamos a realizar todas estas acciones. Y estas acciones, al menos una de estas, va a tener efecto sobre la condición para que la condición se deje de cumplir. Entonces, cuando la condición se deja de cumplir, finalizo el ciclo y salgo. ¿Ok? Entonces, de esa forma funciona hacer mientras. Nuevamente, es súper claro hacer mientras en el diagrama de flujo. Si la condición se cumple, entonces realizo el cuerpo del ciclo, que son todas las acciones que yo quiero repetir, y vuelvo, ¿cierto? Estoy volviendo y verificando la condición a cada rato. Cuando la condición se deja de cumplir, salgo del cuerpo del ciclo y continúo con el código. ¿Okay? Entonces, el cuerpo del ciclo tiene que tener algo que permita no cumplir con la condición, porque si no, quedo en un loop infinito. Vamos a hacer este ejercicio 2. Este ejercicio ya lo habíamos hecho anteriormente con el ciclo para, pero para que ustedes vean ahí cómo quedaría este ejercicio con el ciclo hacer mientras, tanto en pseudocódigo como en diagrama de flujo. Y entonces tenemos que una compañía de seguros tiene contratados a N vendedores. Voy a ir anotando los datos del problema en una hoja de la pizarra. Vamos a decir que N es el número de vendedores. Su política de pagos es que un vendedor recibe un sueldo base y un 10% extra por comisiones de sus ventas. Cada uno hace 3 ventas a la semana, lo que decía anteriormente.
Entonces vamos a tener, como datos de nuestro problema, nuevamente, si ustedes recapitulan un poquito de hace 2 o 3 clases atrás, habíamos visto este problema, entonces vamos a tener la venta número 1, la venta número 2 y la venta número 3. ¿Ya? Entonces estas son las ventas de un vendedor. Entonces, ¿qué es lo que se les entrega a los trabajadores? Se les entrega un sueldo base, ¿cierto? Este de aquí vendría siendo nuestro sueldo base. Y un extra por comisiones, ¿cierto? Podríamos definirlo con la letra C, que va a ser igual al 10% de la suma de las ventas. ¿Bien? Entonces eso es lo que nosotros tenemos para estos trabajadores. El gerente de su compañía le pide un programa que permita saber cuánto dinero obtendrá en la semana cada vendedor por concepto de comisiones por las 3 ventas y cuánto tomando en cuenta su sueldo base y sus comisiones. El sueldo base fijo para todos los vendedores es igual a 300.000, los montos de las ventas son variables. ¿Ya? Vamos a modificar un poquito el problema y vamos a pensar en que el gerente también quiere, y lo que principalmente le interesa al gerente es saber cuánto dinero tiene que, cuántos recursos tiene que él invertir en sueldos. ¿Ya? Entonces vamos a modificar ahí la pregunta y vamos a colocarla de la siguiente manera. ¿Cuánto debe invertir el gerente en sueldo? ¿Ya? A la semana. ¿Por qué lo coloco de esta manera? Porque el cálculo de cuánto gana un trabajador es relativamente simple, ¿cierto? Ustedes simplemente lo que harían, si es que ustedes fuesen un trabajador de esta empresa, para calcular su propio sueldo, dirían, ah, ya, me van a ofrecer este sueldo base, y lo que voy a hacer es simplemente calcular el sueldo base más el 10% de la venta 1 más la venta 2 más la venta 3. Entonces eso es directamente lo que vendría siendo el sueldo de una persona. Entonces, ¿qué necesito definir antes de esto? Necesito definir cuáles son las ventas, los montos de las ventas, y necesito definir cuánto es el sueldo base. El sueldo base me lo están dando desde el principio, ¿ya? Entonces no lo voy a colocar todavía. Pero las ventas, nosotros habíamos visto que si es que nosotros no tenemos los datos, en este caso no tenemos los valores de las ventas, ¿qué era lo que hacíamos con estos valores de venta? ¿O qué podíamos hacer con estos valores de V1, V2 y V3? No tengo el monto exacto de las ventas, pero quiero que el programa sea genérico para que funcione con cualquier monto de venta. ¿Qué hago con esos montos de venta? ¿Cómo llegan a esta fórmula? ¿Alguna idea? Vamos a definir aquí los montos de venta. Pablo me dice, hay que pedirlo, ¿cierto? Hay que pedirlo, ¿cierto? Exactamente, Pablo. Entonces vamos a tener un monto de venta 1, que va a ser, o sea, vamos a tener que leerlos, ¿cierto? Vamos a leer venta 1. Vamos a colocarlos todos juntos, ¿cierto? Esto lo podemos hacer en nuestro pseudocódigo dibujado a mano. Me parece que en PSEINT no se puede hacer esto, pero no hay drama con eso si nosotros estamos escribiendo diferente a PSEINT. Vamos a leer B1, B2 y B3. Y antes de leer vamos a colocar aquí un escribir que diga ingrese los montos de la venta. ¿Ok? Entonces, esto de aquí se me corrió un poquito. Vamos a colocar aquí que el sueldo total va a ser igual al sueldo base más el 10% de venta 1 más venta 2 más venta 3. ¿Ok? Ahí nosotros tenemos entonces un programa que lo que hace es pedir montos de venta y calcular el sueldo total en base al sueldo base, ¿ya? Y la suma de los montos de la venta.
¿Ok? Ahora, esto es para un trabajador. Entonces vamos a extender esto ahora para varios trabajadores. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo podríamos hacer? Tenemos varias formas en realidad, pero en este caso específico queremos hacerlo utilizando un ciclo mientras. ¿Ya? Entonces vamos a escribir aquí afuera mientras. Y vamos a pensar un momento en mientras que. ¿Ya? Recordemos y hagamos un símil con lo que era la estructura para, ¿cierto? Si es que ustedes tuviesen que hacer este mismo problema, entonces que yo quiero repetir este mismo proceso que estoy haciendo para un trabajador, para n trabajadores, si lo estuviésemos haciendo con un ciclo para, yo colocaría para i igual a hasta cuánto. ¿Cuáles vendrían siendo estos dos números? Ya vamos a colocarlos aquí como a y b. Si lo estuviésemos resolviendo con ciclo para y yo quisiera repetir este proceso para n trabajadores, ¿cuánto valdrían a y b? ¿O cuánto podrían valer a y b? Porque hay varias soluciones, la verdad, pero hay una que es relativamente conocida. Yo tengo que repetir el proceso n veces. Y pensemos que n lo tenemos. ¿Ya? Lo vamos a colocar aquí. Lo primero que hacemos es pedir al usuario leer n. Entonces tenemos n. N es un dato, un número que el usuario ingresa. Entonces, ¿para qué valores hacemos el ciclo para? Para i igual a ¿cuánto vendrían siendo estos números? Hagámoslo más simple. Si es que quisiéramos repetir el ciclo 10 veces, ¿cuánto vendrían siendo estos números? Les voy a dar el primero. Normalmente siempre partimos de 1. Para i igual 1 a 10. ¿Cierto? Pablo me dice para i igual 1 hasta 10. Efectivamente, necesito que esto esté bien claro. No sé si es que no sé si es que esto lo tienen muy claro y por eso no quieren responder, o si es que les resulta confuso lo que estamos viendo. Necesito algún tipo de comentario en el chat en este momento para saber si es que explico más en detalle esto o si es que sigo avanzando con el ciclo mientras. ¿Necesitan que vuelva sobre el ciclo para o esto ya lo tienen súper claro? Ya, pero no te me comenta, repetirlo. Pablo, te escucho. Ya, pero ¿alguien más está confuso con lo que es con el ciclo para? Ya, volvamos entonces un momento sobre el ciclo para. ¿Ya? Necesito ese feedback porque como no puedo ver sus caras en este momento, me es difícil saber si es que están entendiendo bien los conceptos o si es que ya los tienen entendidos claramente. Así que por eso en estas situaciones siempre se vuelve un poquito más dificultoso saber eh, si es que están entendiendo bien o no. Pero volvamos un momento sobre la estructura para. Ya igual esto les puede servir para el control. Cuando yo digo para i igual a 1 a 10, vamos a hacer lo siguiente. Hacer alguna cosa, ¿ya? Acción 1, acción 2, lo vamos a hacer genérico para no tener que inventar acciones. Vamos a colocar aquí fin para. Cuando yo hago un ciclo para de esta manera, lo que estoy haciendo es repetir estas acciones
un cierto número de veces. ¿Ya? Las acciones pueden ser lo que yo quiera. Pueden ser un leer, un escribir, una suma, una multiplicación, lo que sea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ciclo para? Va a ir variando automáticamente el valor de la variable i dentro del conjunto de valores contenidos en el vector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Entonces siempre recuerden lo siguiente. El ciclo para va a repetir estas acciones. ¿Ya? Estas acciones se van a repetir un cierto número de veces. ¿Y cuántas veces se van a repetir? Se van a repetir el número de valores que tome i, debido a esta estructura que nosotros estamos entrando. Ya, eso es como, piensen que i es una suerte de vector. Ya vamos a hablar de vectores un poco más adelante en la clase. I es un vector que contiene todos estos números. Entonces, ¿cuánto es el tamaño de este vector? En este caso, el tamaño de este vector es 10. ¿Ya? Y por lo tanto, el ciclo o las acciones que están contenidas dentro del ciclo para se van a repetir 10 veces. ¿Ya? Entonces, si es que yo coloco para i igual 1 a 5, escribir i, ¿cuál es el resultado de este código? Perdón. El resultado de este código va a ser que en mi ventanita de resultados, yo lo que voy a ir obteniendo es un 1, después un 2, después un 3, después un 4 y después un 5. ¿Ya? Esos van a ser los outputs por pantalla de ese código. O sea, el proceso se repite una cierta cantidad de veces y lo que se hace es la acción que está contenida dentro del código. ¿Ok? Entonces, en resumen, si es que nosotros queremos repetir algo o repetir una cierta acción un cierto número de veces, en general un número de veces n, siempre cuando lo queremos hacer con ciclo para, la estructura es de esa manera, ¿cierto? Para i desde 1 hasta n. ¿No? Siempre la estructura es para i igual 1 a n a 0. ¿Y esto qué es lo que nos asegura? Que vamos a, el número de repeticiones va a ser igual a n. ¿Ok? Entonces para i de 1 hasta n siempre nos asegura que el número de repeticiones va a ser n. Después vamos a ver algunos casos en los que nos va a convenir hacer incrementos, y ahí cuando hacemos incrementos de a 2 o de a 3, el número de repeticiones no es exactamente igual a este número que está aquí, pero el ciclo para en su versión más básica, para i igual 1 hasta n, repite las acciones que están contenidas o que están listadas aquí adentro, las repite n veces. ¿Ok? Queda un poco más claro porque esto sería para i desde 1 hasta n. ¿Ya? Si estuviésemos haciéndolo con ciclo para, haríamos para i desde 1 hasta n, y aquí colocaríamos escribir, ingrese las notas, leer, perdón, ingrese las ventas, después el sueldo total se calcula como el sueldo base, más 0.1 por las ventas. ¿Ya? Súper. ¿Ok? Entonces, eso es si es que lo estuviésemos haciendo con ciclo para. Entonces, ¿cuál es la variable dentro del ciclo para? Esto, para que lo vayamos entendiendo de a poquito. ¿Cuál es la variable que se está modificando? O sea, me refiero a, ¿cuál es la variable que se modifica automáticamente? Ingrese lo que el usuario ingrese, hay una cierta variable que va avanzando de a poquito, y que tiene una cierta estructura de avance. ¿Cuál es esa variable? Esa variable es la variable i, ¿cierto? Porque directamente yo lo que estoy haciendo con el ciclo para es decir que la variable i avance desde 1 hasta n.
¿Ya? Pablo me dice, efectivamente, el resto de variables como el sueldo total, el sueldo base no cambia, ¿cierto? El sueldo base siempre es el mismo, y los valores de las ventas también van a ir cambiando. ¿Sí? Pero esos van a cambiar dependiendo de qué es lo que ingrese el usuario. Pero independiente de lo que ingrese el usuario, la variable i siempre se va a mover, desde 1 hasta n. Y eso es conveniente, porque eso nos va a permitir no programar esto con ciclo para, sino que programarlo con un ciclo mientras. ¿Ya? ¿Y para qué estamos haciendo esto? Para poder escribir el ciclo para en diagrama de flujo. Hay que traducirlo a mientras y después, una vez que uno lo tiene en mientras, lo traduce a diagrama de flujo. ¿Ok? Esa es un poco la idea de esto. ¿Ok? Entonces, estamos claros con que la variable i va avanzando, ¿cierto? La variable i va avanzando de a 1 hasta que llega hasta hasta que llega hasta el número n. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos escribir ese ciclo para en estructura mientras? Podríamos hacer de la siguiente manera. Mientras la variable i sea menor o igual a n, vamos a revisar toda la serie de acciones que están abajo. ¿Ya? Y vamos a colocar aquí el fin mientras. ¿Ok? Entonces, fíjense en lo que estamos haciendo. Estamos pensando exactamente igual que en el ciclo para, porque el ciclo para realiza las acciones que están contenidas dentro. Estas acciones se están realizando para todos aquellos valores de i desde 1 hasta n, ¿cierto? Y si es que los valores de i están contenidos entre 1 y n, entonces los valores de i son siempre menores o iguales a n. ¿Ya? Y obviamente mayores a 1, pero el punto de partida lo vamos a dar en un momento. ¿Dudas sobre eso? Fíjense en la equivalencia que hay. Cuando yo digo que los valores de i se mueven entre 1 y n, yo lo que estoy diciendo es que los valores de i son menores o iguales a n. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema del ciclo mientras? Que el ciclo mientras no modifica por sí solo el valor de i. ¿Ya? El ciclo para sí lo hace. El ciclo para modifica solo por sí mismo, va a modificar el valor de i y va a partir de 1, después 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que llegue hasta. El ciclo para lo hace. Pero el ciclo mientras no lo hace. El ciclo mientras no me actualiza el valor de i. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Dentro del código, actualizar el valor de i. ¿Con qué tipo de variable? Con una variable contadora. Entonces, ahora sí la variable contadora hace un poco más de sentido. Entonces, la variable i, para que en algún momento la variable i sea mayor a n y se deje de cumplir la condición, tengo que decir que la variable i va a ir siendo i más 1. ¿Qué es lo que significa ese código que estamos escribiendo ahí? Que yo le voy sumando 1 cada vez que realizo el ciclo. Entonces, ¿cuánto quiero que valga i en la primera iteración? Lo vamos a colocar aquí arriba, vamos a borrar aquí un poquito esto, porque no, nos quedó demasiado apretado. En la primera iteración, o sea, al principio, vamos a decir que la variable i vale 1, y cada vez que yo realice el ciclo, le voy a ir sumando 1 a nuestra variable i. Entonces, i va a partir de 1, es lo mismo que estamos haciendo con el ciclo para parte de 1. ¿Cuándo termina el ciclo? Cuando i sea igual a n. Esa es la última vez que yo realizo el ciclo. Para ir de 1 hasta n. El ciclo para avanza por sí solo el valor de i. Lo avanza de 1 en 1. Pero el ciclo mientras no lo hace, entonces tenemos que agregarle esa condición que está ahí. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros traducimos un ciclo para a un ciclo mientras. El valor inicial, tenemos tres cosas, ¿ya? Para que quede bien clarito. Tenemos siempre tres cosas. Tenemos el valor inicial, que lo ponemos afuera del ciclo.
¿ya? El valor inicial lo ponemos fuera del ciclo. Tenemos el valor final, que lo colocamos como condición. Y tenemos la tasa de avance, ¿cierto? El step. En este caso el step es 1, porque por defecto el step para el ciclo para vale 1. Y ese step lo colocamos dentro de este código que tenemos aquí. Y aquí vamos a colocar el step o la tasa de avance. ¿Ya? Y aquí lo que nos falta es crear el inicio y nos faltan un par de cosas más que le vamos a agregar a este programa. ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan de lo que hemos visto hasta ahora? Ya, vamos bien entonces. Chicos, si es que hay algo que no se entiende, hay varias opciones. ¿Ya? La primera y la que es relativamente simple es, tienen los horarios de ayudantía para hacerle consultas al ayudante. También pueden agendar reuniones con el ayudante si es que quieren. Pueden asistir a las horas de consulta. Las voy a dejar finalmente los días martes, ya por una cosa de horarios. Los vamos a dejar el día martes a las 10 de la noche. Eh, pero si es que no pueden trabajar, no pueden participar el día martes a las 10 de la noche, me escriben y podemos agendar una hora de consultas para grupos pequeños o algo así, ¿ya? Eh, Porque es importante tener estos conceptos claros antes de entrar en los programas. Ya, entonces estamos hasta este punto con con esta solución. Ahora, ¿qué más hacemos? Tenemos que resolver la pregunta, ¿cierto? La pregunta del gerente que los está contratando a ustedes para que les cree este programa es ¿cuánto tiene que invertir el gerente en sueldos a la semana? Entonces yo ahora quiero no solamente el sueldo de un trabajador, que es lo que me entrega esta variable de aquí, ¿cierto? Ese es ST, me entrega el sueldo de un trabajador, sino que yo lo que quiero es calcular el sueldo de todos los trabajadores. Les voy a preguntar una cosita. ¿Ha habido algún ejemplo de los que hemos visto en clase en el que calculemos la suma de un conjunto de valores? ¿Cómo podríamos hacer eso? Hay una variable que siempre nos sirve para poder calcular la suma de un número de valores, de un cierto valor. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes de cómo lo habíamos hecho? ¿O cómo se llamaba la variable que nos servía para hacer esta suma? Ya. Renata me dice S más 1. ¿Ya? O sea, sería una estructura del tipo S igual a S más 1. Ahora, ojo con esta estructura, porque esta estructura es, de hecho, esta que está aquí. ¿Ya? Es parecida, es súper parecida. Y se tienden a confundir bastante entre ellas. Así que entiendo la confusión. Porque esta estructura de aquí siempre va sumando 1. Entonces, como siempre va sumando 1, ese cuánto va a valer al principio, digamos que ese vale 0. Después, cuando se realice la primera iteración, el S va a valer 1. Después el S va a valer 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, dado que le estamos sumando siempre 1, se va a llamar, en este caso, variable contadora, ¿ya? Porque cuenta la cantidad de ciclos que yo estoy haciendo. Entonces, nosotros aquí tenemos un ejemplo de variable contadora. Ese contador de ahí está contando la cantidad de ciclos que nosotros estamos haciendo además, ¿ya? Pero había otro tipo de variable que se parece harto a esto, pero que no es exactamente este, y que nos servía para calcular la suma de un conjunto de valores.
¿Cómo era esa estructura? S más A. Ya. Yo ya no quiero sumar de a 1, sino que lo que quiero hacer es sumar A. ¿Y qué es A? Cualquier cosa. ¿Ya? A es el sumando que le quiero agregar a mi sumatorio. ¿Ya? Entonces, esta de aquí se llama variable acumuladora. Entonces, recordemos que las variables contadoras sirven para contar la cantidad de ciclos que yo realizo, y las variables de tipo acumulador lo que hacen es ir acumulando una cierta variable dentro de una sumatoria total. ¿Ya? Entonces, en este caso lo que voy a hacer es simplemente agregar esta variable acumuladora. Lo vamos a agregar en dos partes. Tenemos que primero agregarla por aquí entre medio. Vamos a colocar aquí que S va a valer 0. Tenemos que primero definir el valor inicial a la variable acumuladora. Y después, en alguna parte dentro del ciclo, vamos a borrar aquí el fin mientras. En alguna parte dentro del ciclo tenemos que decir que S va a ser igual a S más, ¿qué es lo que queremos acumular en este caso? ¿Qué es lo que quiere saber el gerente? La suma de las ventas, la suma del sueldo base. La suma del sueldo total, ¿cierto? Entonces, como quiero acumular el sueldo total, vamos a colocar aquí ST, la suma de los sueldos totales. ¿Ya? Efectivamente. Vamos a anotamos aquí ya. Súper. Entonces, de esta manera nosotros estamos aquí calculando todo esto. Fin mientras, y con eso estamos. Ok, ahora, fíjense ustedes que hicimos el trabajo de traspasar esto desde el ciclo para al ciclo mientras, y ahora, como está en un ciclo mientras, podemos traspasarlo y traducirlo a lo que es el diagrama de flujo. ¿Ya? Entonces vamos a traducir este programa de diagrama de flujo. Eso es relativamente simple. Entonces partimos con el inicio. Después vamos a, que venía después, establecerle el valor inicial a la variable i. I va a valer 1. También tenemos que el valor de la suma va a ser 0. Y después, ¿qué más? Y leer n, ¿cierto? Tenemos que pedir el valor de la variable n. Entonces no voy a escribir leer, sino que simplemente lo voy a expresar de esa manera para decir que es un cuadro de entrada de datos. ¿Okay? Y estos son flechitas que van a bajar. Ahora, condicional. Si es que i es menor o igual a n, ¿cierto? Este es el condicional que abre mi ciclo. Si es que la respuesta es sí a este condicional, entonces, ¿qué es lo que íbamos a hacer? 1, 2, 3, 4, 5 acciones. Vamos a escribir, ingrese los montos de venta. Entonces vamos a colocar aquí un cuadrito de texto que diga ingrese montos de ventas. Tengo una salida de datos. Esto es una salida de texto, entonces le colocamos los bits hacia afuera. Aquí vamos a leer las ventas. Vamos a leer la venta 1, la venta 2 y la venta 3. ¿Ya? Voy a crear aquí un conector. Ya lo vamos a pintar aquí de color negro. Y vamos a continuar nuestro código acá. Calculamos el sueldo total. ¿Cierto? El sueldo total va a ser igual al sueldo base. No tenemos definido el sueldo base, así que simplemente le voy a colocar aquí 300.000 más 0.1 por B1 más B2 más B3. Ya ese es el sueldo total que recibe un trabajador.
Esto es un cuadro de proceso, porque no estoy pidiéndole datos al usuario ni nada, sino que eso es simplemente un cálculo. Entonces es un cuadro de proceso. Y finalmente, acumulamos, ¿cierto? Utilizamos nuestra variable contadora para ir avanzando dentro del ciclo y nuestra variable acumuladora para ir sumando lo que es el sueldo total de todos los trabajadores. Entonces vamos a decir, I va a ser I más 1 y además vamos a tener que S va a ser igual a S más ST. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí un par de comentarios. Este lo que hace es avanzar el valor de I, avanzar I, y esto de aquí lo que hace es acumular el ST, ya para todos los trabajadores de esta empresa. Y eso, con eso entonces finalizamos el ciclo. ¿Ya? Después de eso ya no hay ninguna otra actividad. Entonces, después de esto, lo que hacemos es, para poder continuar o para poder dar la estructura cíclica, lo que hacemos después de esto es vamos a volver sobre un conector rojo, y este conector rojo va a entrar por el lado izquierdo de nuestro condicional. ¿Por qué? Porque después de que terminamos toda la estructura del ciclo, tenemos que volver a revisar si es que la condición todavía se cumple. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces volvemos a revisar la condición. Si es que la condición se cumple, realizamos de nuevo la acción. Y si es que la condición no se cumple, ¿cierto? Que es este condicional, esto que tenemos acá, vamos a crear otro conector aquí fuera de página. Vamos a avanzarlo por acá. Y si es que la condición no se cumple, entonces simplemente lo que hacemos es finalizar nuestro programa, ¿cierto? Vamos a mostrarle, vamos a escribir por pantalla cuál es el total de los sueldos. Entonces vamos a colocar el total de sueldo a pagar es, S. Ya que eso era lo que quería saber cuánto era el total de sueldo que tenía que pagar. Y después de esto viene simplemente el fin. ¿Ok? Entonces, observen ustedes que esto es exactamente el mismo programa que nosotros habríamos hecho con un ciclo for. ¿Ya? Esto exactamente significa para i igual 1 hasta n. ¿Ya? Entonces el n está aquí, vamos a dejarlo ahí marcadito, el i igual 1 está aquí, y el step que está implícito dentro de este ciclo para, el step que es 1 está aquí adentro, ¿cierto? Entonces de esta forma nosotros con este código vamos aumentando de 1 a 1. ¿Ok? Eso entonces sería el tema del ciclo mientras. Pablo, por favor, ¿puedo explicarte de nuevo la entrada en rojo? ¿A qué te refieres con la entrada en rojo? ¿Te refieres a esto? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Imaginemos que no está. Siempre conviene saber por qué ciertas cosas son necesarias cuando no están. O sea, pensando en que no está. Digamos que esto no está. Y hagámosle una suerte de ruteo a este programa. Entonces partimos. Inicio, I vale 1, S vale 0, N es algún dato que ingresa el usuario, pongámosle que N va a ser 5. Ya el usuario ingresó que N es 5. Vamos a escribirlo con color azul para que se entienda que son valores de prueba. ¿Bien? N entonces va a ser 5. Ahora, cuando yo llego aquí, el I vale 1 y el N vale 5. Entonces la condición es 1 es menor o igual a 5 y la respuesta a eso es sí. ¿Cierto? Entonces vamos a entrar acá. Necesariamente entramos aquí en nuestra primera iteración. Ingresamos el monto de venta, ¿cierto? Ingresamos los 3 montos de las ventas. No voy a escribir sus valores, pero el usuario los va a ingresar. ¿Ya? 10.000, 20.000, 400.000, lo que sea.
Y vamos a avanzar hacia acá abajo, vamos a avanzar hacia acá abajo, vamos a calcular el sueldo total, y el sueldo total va a valer alguna cantidad. Ya, el sueldo total va a ser igual a, no sé, 500.000 o más, lo que sea. Cuando avanzamos hacia acá, recordemos que el I valía 1. Entonces ahora nuestro nuevo I va a valer 2. ¿Cierto? Porque le vamos a sumar 1 al I que teníamos antes. El S valía 0, por lo tanto ahora la variable S vale. Pablo, ¿cuánto valdría la variable S ahora? Si es que nuestro sueldo total nos dio 500.000. ¿O alguien? Si es que el sueldo total calculado con los montos de las ventas nos dio 500.000. ¿Ya? 500.000 más S, ¿cierto? Pero S, ¿cuánto vale? ¿Cierto? Es esta expresión que está aquí, 500.000 más S. ¿Pero el S cuánto valía? Volvemos, recapitulamos sobre nuestro programa. El S valía 0, ¿cierto? Porque está aquí. O sea, el S vale 0, efectivamente. ¿Ok? Entonces, vale 0. Entonces, ahora sí, el S va a valer 500.000. Porque le vamos a sumar estos 500.000 que son el sueldo del primer trabajador. Ahora, ¿qué es lo que hacemos después de esto? ¿Qué pasa después de esto? ¿A dónde vamos? No vamos para ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? En el diagrama de flujo, si es que yo no coloco nada debajo de un cuadro, si es que yo no coloco una flechita, el programa simplemente no funciona. ¿Ya? Simplemente dice, hasta aquí terminó la instrucción, y en teoría lo que haría sería o pasarse a la siguiente instrucción en orden, o bien irse hacia el fin. ¿Ya? Se termina el programa. Falla el programa y no continúa. Pero lo que yo quiero que haga en realidad el ciclo mientras es, ya, terminaste una vez el proceso, ¿cierto? Nosotros ya vimos cómo el programa puede terminar una vez el proceso. Pero ahora lo que yo quiero que haga el programa es, devuélvete. Una vez que realices el proceso una vez, devuélvete, aparece por acá y vuelve a iniciar el ciclo. ¿Cómo se inicia el ciclo? Desde la condición. Entonces, vuelve a revisar la condición. Ahora, ¿y cuánto vale? Y vale 2. Entonces, y es igual a 2, es menor o igual a 5, correcto, entonces voy y vuelvo y continúo con el código. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa esa rama. Esa rama le da la estructura cíclica a nuestro while, a nuestro mientras. Entonces, una vez que terminaste el ciclo, vuelve y verifica la condición. Entonces, después vuelvo, realizo el ciclo, vuelve y verifica la condición de nuevo. Si que la condición se sigue cumpliendo, vuelvo a realizar el ciclo. Entonces, eventualmente, en el caso de que la condición se deje de cumplir, ahí salgo y me voy hacia las siguientes acciones, que es lo que hace esta rama de acá, ya la rama de. No sé si ahora, Pablo, queda un poquito más claro esa rama del ciclo mientras. ¿Ya? Súper. Continúa. Claro, o sea, esa es efectivamente la idea. O sea, si nosotros quisiéramos realizar el proceso una sola vez, de partida no tiene sentido realizar el ciclo mientras. ¿Ya? Exactamente, exactamente. Como yo quiero repetir el proceso para todos los trabajadores, para los N trabajadores, tengo que volver y repetir el tema. Pero si es que quisiéramos hacerlo para uno, no habría sentido hacerlo para un puro trabajador todo este proceso. ¿Ya? Si es que N es igual a 1, simplemente programo sin el ciclo y estaría bien. ¿Ok? Ya. Entonces, ese es el ciclo mientras. Principales usos del ciclo mientras son representar el for, el ciclo para en diagrama de flujo.
Tiene algunos usos particulares cuando nuestras condiciones efectivamente dependen de una condición. O sea, cuando nuestros ciclos efectivamente dependen de una condición. Vamos a ver que en el caso particular de ciertos usos para los métodos numéricos, por ejemplo, hay ciertos temas que se llama, que, o sea, van a haber unas cuestiones de tolerancia que hay que alcanzar, entonces ahí va a convenir siempre utilizar el ciclo mientras, pero eso va a ser, lo van a analizar algunos de ustedes en los proyectos que les van a tocar en la segunda parte del semestre. ¿Ya? Pero por ahora no nos distraigamos de eso. Entonces, principales usos, algunos usos particulares del ciclo mientras que no lo hemos analizado todavía. Representar el ciclo para en diagrama de flujo, eso es un uso súper importante del ciclo mientras, porque nosotros estamos aquí, este es el mismo o sea, este es el mismo diagrama de flujo que nosotros habríamos hecho si es que estuviésemos creando un ciclo para. Es exactamente el mismo. ¿Ok? No hay una estructura para en diagrama de flujo, por lo tanto nosotros lo representamos con este ciclo mientras. Y el tercer gran uso que nosotros le podemos dar al ciclo mientras, le vamos a dar 2 décimas para el control al que lo pueda contestar. ¿Cuál es el tercer gran uso que tiene el ciclo mientras? ¿Ya? Y les recomiendo a Pablo Tapia, Renata Araya y Fernanda Mella que no respondan en este caso, porque ellos ya tienen algún bono por participación. ¿Ya? Alguien que se atreva a comentar, ¿cuál es el tercer gran uso del ciclo mientras? Lo comentamos en la clase pasada, al final de la clase pasada. O bueno, ya, 5 décimas para el control, para que sea más atractivo. Ahí no se pongan a ver el video de la clase, pues, no tiene gracia. ¿Alguna idea de qué otra cosa podríamos hacer para el mientras? Ya, entonces lo vamos a dejar ahí pendiente para no seguirnos atrasando. Les voy a dejar la pregunta planteada, vamos a revisarla en la próxima clase, pero se la voy a dejar ahí planteada para que ustedes la revisen. ¿Ya? ¿Cuál es el tercer uso que le podemos dar al ciclo mientras? Hay uno que no lo hemos comentado, pero que es súper importante y eh, que no está dentro de los dos que ya les comenté recién. ¿Ya? Este ejercicio no lo vamos a revisar porque es más de lo mismo, ¿cierto? Más hacer mientras de lo mismo, así que vamos a avanzar a lo que es los vectores y las matrices, vamos a dar una pequeña introducción el día de hoy, y el día martes volvemos y empezamos con MATLAB más vectores y matrices. ¿Ya? Ustedes van a ver que MATLAB es súper bueno para trabajar con vectores y matrices, así que le vamos a tratar de sacar el jugo a esa herramienta. Que termine y continúe la sentencia. Sí, es algo por ahí, Renato. ¿Ya? Así que les recomiendo que revisen, si es que no se acuerdan muy bien, les recomiendo que revisen la clase anterior o las pizarras, que se las voy a dejar subidas ahora, que las tengan. Porque ese es un uso que, el uso del que le estoy hablando para la estructura mientras, es un uso que le vamos a estar dando intensivamente. ¿Ya? Va a ser nuestro uso principal dentro de lo que es este curso. ¿Ya? Pero antes de avanzar con lo que son los vectores y las matrices, simplemente anecdóticamente les voy a comentar que existía en algunos lenguajes de programación una estructura que se llama repetir hasta, que lo que hacía era hacer lo mismo que el mientras, exactamente lo mismo, pero con la condición al final. ¿Ya? Entonces, se repiten todas estas acciones hasta que la condición, o hasta que se cumpla esta condición. Entonces, esta condición está inversa respecto del hacer mientras. ¿Ya? Porque yo quiero que se repitan hasta que la condición se cumpla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso yo podría decir repetir todas las acciones, voy a repetir el ingresar el sueldo del trabajador, calcular el sueldo total, realizar la sumatoria, entre otras cosas. Voy a repetir todas estas acciones hasta que el n sea mayor, o sea, i sea mayor a n.
¿Ya? Cuando y es mayor a n, dejo de repetir. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que está inverso? El repetir hasta funciona de la misma manera que el hacer mientras, pero de forma inversa. ¿Cuál es la gracia de este repetir? Que siempre partimos con por lo menos una iteración. Porque nosotros la primera vez que entramos en este ciclo, realizamos todas las acciones y después verificamos la condición. Entonces, repetir hasta siempre se realiza al menos una vez. Este es el cuerpo del ciclo en diagrama de flujo. Como les dije, no lo vamos a utilizar intensivamente porque no está incluido ni en MATLAB ni en Excel, así que no lo vamos a estar utilizando. Pero las acciones siempre se repiten al menos una vez. Si es que la condición no se cumple, volvemos hacia arriba, y si es que la condición se cumple, entonces avanzamos. ¿Ok? Entonces lo mismo si se fijan está al revés. ¿No? Tengo la condición abajo, repito si es que la condición no se cumple, entonces es totalmente inverso a lo que es el ascendente. Pero como son tan similares uno respecto del otro, finalmente la comunidad de programadores se decidió finalmente de únicamente utilizar el hacer mientras. Aquí hay un ejercicio de repetir hasta, pero no lo vamos a resolver. ¿Ya? Entonces, pequeña introducción a lo que son los arreglos. Ya vamos a ver esto de los arreglos. Ustedes, entonces, la mayoría de ustedes están en el curso de álgebra lineal. ¿Han avanzado a ver algo de matrices o todavía no? Normas de vectores, multiplicación de matrices y esas cosas. Resolución de sistemas lineales invirtiendo la matriz. ¿Han visto la inversa de una matriz? Ya, súper bien. Entonces vamos a partir con un control la próxima semana. No, mentira, estoy molestándolos. Vamos a ver más o menos lo mismo. Ya vamos a hacer de nuevo la introducción a lo que son los vectores y las matrices, para quienes no estén en el curso de álgebra lineal, y nos vamos a enfocar principalmente en nos vamos a enfocar principalmente en el trabajo con matrices, inversa de matrices y cosas de ese tipo. ¿Ya? Entonces, con lo que veamos ahora, ustedes van a ser capaces de comprobar algunos ejercicios que ustedes hagan en álgebra lineal, si es que tienen ejercicios de inversa de matrices y esas cosas. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los arreglos? Los arreglos nosotros los habíamos visto como un tipo de datos, ¿se acuerdan? Cuando vimos los tipos de datos dijimos hay datos numéricos, hay datos simples, hay datos estructurados, y los datos estructurados son estos arreglos, y estos arreglos se dividen en vectores y matrices. ¿Ya? Entonces, los arreglos son un tipo de dato. Es una estructura de datos que almacena bajo el mismo nombre de variable, una colección de datos del mismo tipo. ¿Ya? Los arreglos se caracterizan por almacenar los elementos en posiciones contiguas de la memoria, tienen un mismo nombre de variable, con un índice que especifica el lugar que ocupa cada elemento dentro del archivo. ¿Ya? Esto obviamente se entiende mucho mejor si es que vamos a los ejemplos. Tenemos arreglos unidimensionales como los vectores, bidimensionales como las matrices, y multidimensionales. MATLAB puede trabajar con espacios multidimensionales. Se vuelve mucho más caótico el análisis, así que no lo vamos a hacer en este curso. Quizás algunos de los proyectos, en algunos de los proyectos que se van a establecer, les convenga a algunos grupos trabajar con espacios multidimensionales de matrices, pero para el común del curso eso no lo vamos a ver. Pasemos a los ejemplos directamente. Aquí tenemos un vector, ¿cierto? Para definir un vector vamos a utilizar los corchetes y los elementos van a estar separados por comas. ¿Ya? Entonces, el vector es un arreglo unidimensional. ¿Por qué es unidimensional? Porque tiene solamente una dirección. ¿Ya? Yo necesito solamente un índice para saber todas las posiciones que hay dentro del vector. ¿Sí? Entonces, este es un vector, lo vamos a definir utilizando estos corchetes y separando los elementos que están dentro del vector con comas. Y para llamar a los datos dentro del vector, vamos a ir diciendo, el vector en la posición 1, ¿cuánto vale? 10. El vector en la posición 2, 22. El vector en la posición 3, 13. Y así sucesivamente. ¿Ok? Eso entonces esos son los vectores. Vamos a trabajar con ellos durante harto tiempo. Vamos a ver estos ejemplos más adelante, ¿ya? Pero simplemente quería hacer la definición de lo que son las matrices, ¿cierto? Vamos a ver todos estos ejemplos en la próxima clase.
Pero quería hacer la definición de las matrices para diferenciarla de los vectores. Porque ustedes ya han visto matrices, ¿cierto? Las matrices pueden tener diferentes dimensiones, pero en general son, podríamos decirlo, una cajonera, ¿cierto? Una cajonera que no solamente es horizontal como el vector es solamente una cajonera horizontal, sino que piensen en el vector como un especiero. ¿Ya? El especiero solamente tiene, bueno, hay especieros de 2 pisos, así que no me sirve el ejemplo. Sí, no me sirve el ejemplo. Pero piensen en un vector como la fila de los asientos de micro, ¿cierto? La micro tiene varios asientos, tiene, por lo general tienen 4 filas de asientos, ¿cierto? 4 columnas de asientos, uno lo puede ver de diferentes formas. Cada una de esas columnas de asientos, ¿cierto? Hacia atrás, vendría siendo un vector, y múltiples vectores juntos arman una matriz, que es lo que tenemos acá. Entonces, esta matriz de aquí tiene 1, 2, 3 filas, cada fila es un vector, y tiene también 1, 2, 3 columnas, cada columna es un vector. Para definirlo y para saber que estamos saltando de fila en fila, vamos a utilizar el punto y coma para saltar de una fila a la otra, para definir que estamos generando una matriz. Y de esa forma, si es que nosotros escribimos esto que está aquí abajo, vamos a estar diciendo que se trata de una matriz y no de un vector, simplemente notando que aquí, al tercer elemento, hay un punto y coma, en el sexto elemento hay otro punto y coma. Entonces, esto de aquí, 11, 62, 13, está en la primera fila, me salto la segunda, 34, 45, 16 están en la segunda fila, me salto la tercera, 67, 18 y 9 están en la tercera fila. ¿Okay? Vamos a hacer ejemplos de esto con MATLAB, porque cuando uno ve esto en el papel no funciona muy bien o no es tan fácil de ver. Así que vamos a hacer algunos ejemplos de esto con MATLAB el día martes. ¿Okay? Ahora, dado que las matrices tienen 2 dimensiones, necesito 2 índices para poder saber o para poder extraer elementos dentro de esta matriz. Entonces, por ejemplo, M en 1,1 va a ser la matriz M evaluada, entre comillas, en la fila 1 y la columna 1. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Vamos a irnos a la fila 1, ¿cierto? La fila 1 es esta que está aquí. Vamos a irnos a la columna 1. La columna 1 es esta que está acá. Entonces, el dato que está en la fila 1, columna 1, es este que está, el 11. ¿Qué significa esto? M en 3,1. Fila 3, el primer índice corresponde al de las filas, el segundo corresponde al de las columnas. Fila 3, columna 1, el dato entonces es el 67. ¿Cuál más? 1,3. Fila 1, columna 3. Tenemos entonces fila 1, que vendría siendo esta que está aquí. Columna 3, vendría siendo esta que está acá. Entonces en la intersección tenemos el dato 3. ¿Ya? Entonces necesitamos 2 índices para poder establecer posiciones dentro de nuestras matrices. Esto es la estructura general de la matriz. Cómo llamamos a cada uno de los elementos dentro de una matriz de tamaño m por n. Y aquí tenemos otros ejemplos de llenados de matrices que vamos a revisar también el día martes. Estos van a ser nuestras primeras aproximaciones a lo que es la programación en MATLAB, porque esto lo vamos a programar ya en MATLAB. ¿Bien? Y vamos a hacer estos ejercicios de aquí, ya también pensando en MATLAB. Eso, chicos, simplemente quería mostrarles esa introducción. Ya estamos en la hora, así que les agradezco la atención. Piensen en la pregunta sobre el ciclo mientras, igual les voy a dar puntajes si es que la responden al principio de la clase del día martes, y les va a servir también un poco para estudiar para el control. No, la verdad es que no, porque no entra esa materia, pero bueno. Eso, estudien, repasen, si es que tienen dudas, consulten al correo, no solamente de las tareas, sino que también de cualquier otra cosa. Si es que tienen alguna duda conceptual, es mucho mejor que la resolvamos ahora que más adelante. ¿Okay? Así que eso, muchas gracias por la atención, por la asistencia, chicos, que estén súper bien. Nos vemos la próxima semana, el día martes. Y ahí cualquier cosa me escriben al correo y trato de responderles lo antes posible.
¿ya? Ok, hasta luego Felipe, nos vemos. Chao, chao, nos vemos. Chao Esteban, Fernanda, Vicente. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao Maximiliano, nos vemos. Que estés súper bien.